Hace unos días se presentó una solicitud de indulto humanitario a favor de Abimael Guzmán. Pero ¿cuánto sabemos o recordamos de todo lo ocurrido durante esa época de terrorismo? En el siguiente informe, César Santillán nos presenta imágenes que nunca más debe volver a repetirse. Hace unos días, el mayor genocida que ha tenido el Perú fue víctima de dolencias cardíacas propias de su edad. Esto no pasaría de ser una simple nota informativa, de no ser por la carta que llegó a la jefatura del INPE, escrita por Elena Iparraguirre y solicitando el indulto humanitario para su esposo, el terrorista Abimael Guzmán. Pero recordamos los peruanos, ¿quién es Abimael Guzmán? Este profesor de filosofía que laboraba en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y que organizó un grupo maoísta de nombre Sendero Luminoso. Para crearlo, se inspiró en la revolución cultural que vivió en China durante su visita. En 1980, durante la convocatoria de elecciones generales dada por el entonces presidente Francisco Morales Bermúdez, Sendero Luminoso fue uno de los pocos grupos de izquierda que opta por no participar de este proceso electoral, decidiendo entonces iniciar una guerra de guerrillas maoístas en las alturas de Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, en la víspera de los comicios, quemaron ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho. Aquel fue el primer acto de guerra de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso optó por pelear su guerra en el estilo enseñado por Mao Zedong. Habrían zonas de guerrilla, en las cuales sus guerrillas puedan operar, echar fuera de estas zonas a las fuerzas estatales para crear zonas liberadas. Luego, usar estas zonas como apoyo a las nuevas zonas de guerrilla hasta que el país entero se convirtiera en una gran zona liberada. Sendero Luminoso también se adhirió a la directiva de Mao, según la cual la guerra de guerrillas debía ser peleada fundamentalmente en el campo y gradualmente asfixiar a las ciudades. En 1982, Fernando Belaúnde Terry, presidente de ese entonces, declaró el estado de emergencia y ordenó que las Fuerzas Armadas peruanas lucharan contra Sendero Luminoso. Los derechos constitucionales fueron suspendidos por 60 días en las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. Más tarde, las Fuerzas Armadas crearían la zona de emergencia de Ayacucho, en la cual el poder militar era superior al civil. Sendero Luminoso atacó por el método chino de la sorpresa y la emboscada a la policía, militares y civiles que consideraba enemigos de clase, a menudo utilizando métodos particularmente sangrientos para matar a sus víctimas. Estas matanzas, junto con la falta de respeto de Sendero Luminoso a la cultura andina tradicional de los campesinos que reclamaban representar, alejó a mucha gente de la sierra de Sendero Luminoso. Frente a una población organizada en autodefensa, la guerra de guerrillas de Sendero Luminoso comenzó a tambalearse. En algunas áreas, los campesinos formaron patrullas anti-Sendero Luminoso, llamadas rondas campesinas. Generalmente estaban pobremente equipadas a pesar de las donaciones de armas por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las guerrillas de Sendero Luminoso eran atacadas militarmente por las rondas. El primer ataque reportado de este tipo ocurrió en enero de 1983, cerca de Huanta, cuando unas rondas mataron a 13 senderistas. En febrero del mismo año, en Saxamarca, las rondas mataron a los comandantes de Sendero Luminoso de esa área. En marzo de 1983, las rondas mataron brutalmente a Olegario Curitumay, uno de los comandantes del pueblo de Lucanamarca. Lo llevaron a la plaza del pueblo, lo apedrearon, lo acuchillaron.
Como respuesta, Sendero Luminoso entró en la provincia de Huancazancos y en los pueblos de Yanacolpa, Atacara, Yacua y Mayla Cruz y Lucanamarca, donde mataron a 69 personas, muchos de los cuales eran niñas y niños, incluyendo uno que tenía solo 6 meses de edad. También asesinaron a varias mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. Al respecto, el escritor Justiniano Marcastinco Velasco, autor del libro Los muertos hablan, los vivos callan, recopila las historias, quejas y sufrimientos de los pobladores del Ande peruano durante la época del terrorismo a finales del siglo XX. Bueno, esta obra he hecho de los momentos terribles que hemos vivido en el año 2000. Este libro encierra las experiencias amargas que han vivido los pueblos de los Andes, Ayacucho, Huancavelica. Como yo soy un pequeño empresario, siempre viajo cuando me contratan o me invitan las comunidades y trato de conversar con la gente de la zona. Entonces ellos me cuentan esa realidad amarga, triste, ¿no? Entonces he tratado de narrar en esta obra toda esa experiencia terrible que han vivido los andinos. Por eso es que he llamado este libro Los muertos hablan, los vivos callan. Además, transmite los reclamos de los pobladores por la poca importancia que brindamos los ciudadanos y nuestras autoridades a las lenguas autóctonas de nuestro país. Parece que fuéramos los hombres andinos y también los amazónicos, parece que no existiéramos para el sistema, para los gobernantes, entonces somos desatendidos, olvidados. En definitiva, estas son imágenes del horror que nunca más deberían repetirse. Bien amigos, muchas gracias por la atención prestada. Nosotros nos reencontramos ya el próximo domingo, 9 en punto de la noche, en Impacto Dominical, con muchos más temas de su interés. Permiso.